Continuamos hablando del cerebro y nos hacemos una pregunta. Cuando vemos algo, ¿vemos lo que estamos viendo o lo que queremos ver? Hoy vamos a atajar una de las curiosidades de este cerebro, del que tenemos, como es la percepción y el engaño. Y de nuevo nuestra psicóloga Tania Mondejar nos va a ayudar, ¿no? Parece que no nos engañan fácilmente, pero sí. Nos autoengañamos nosotros. Decía eso, que no siempre vemos. Dos personas ven lo mismo, pero cada uno lo interpretan a su manera, por lo cual parece que han visto cosas distintas, ¿no? Claro, ahí no sabemos, porque interpretamos la información de manera diferente, o sea, captamos la misma información, o sea, si vemos una silla, vemos los dos la misma silla, pero luego cómo interprete yo esa información en mi cabeza es lo que puede variar de una persona u otra. ¿Cómo funciona la percepción en el cerebro? A ver, la percepción viene a nivel de procesamiento de esa información, o sea, captamos las señales del exterior, la información del exterior, como hemos dicho otras veces, captamos por los sentidos, lo traducimos, lo codificamos a un lenguaje que nuestro cerebro sepa interpretar y ahí ya es cuando le damos forma y le damos ese sentido que tiene para mí. Por ejemplo, hacemos un ejercicio que también además pueden hacer en casa. Yo te digo, piensa en una mesa. Tú estás pensando en una mesa, lo más normal pues es que tenga una tabla y que sean 4 patas. Ahora, ¿de qué color es tu mesa? La que te hayas imaginado. Marrón, por ejemplo, pues la mía era blanca con las patas grises. O sea, la percepción es la misma, el contenido es el mismo, estamos pensando las dos en una mesa, pero el cómo tu cerebro recrea ese concepto de mesa es diferente. Decía que nos engañan y tú decías que nos autoengañamos, ¿no? Claro, porque al final el cerebro es el tuyo, entonces nosotros solo... Pero no engañarnos a malas, sino que al final pues vemos lo que queramos ver. O sea, una cosa es la información que entra por los sentidos, el cómo nuestro cerebro pues transmite esa información, la codifica y la procesa, y luego también cómo se integren esos sentidos, o sea, porque yo puedo estar viendo una cosa y oyendo algo al mismo tiempo y para mí puede tener un significado y para ti puede tener otro significado. Entonces, no es que nos engañe, pero lo que te decía, de partir de las diferencias individuales que podamos tener y luego hay procesos concretos que ahí sí metemos el engaño como tal. ¿Qué influye en esta situación? Porque está siempre como el efecto coche rojo, que si tienes un coche rojo solo ves coches rojos, algo así, ¿no? Sí, ¿no? Cuando te quieres comprar un coche, claro. Ahí es lo que te decía, que influye en el que estoy viendo, pues dependiendo mucho de la atención que le ponga a determinados estímulos. En este caso, si yo me quiero comprar un coche rojo, digo, pues voy a ver cuántos coches veo que sean rojos, pues todos son rojos, o sea, o marca X. De repente ves, o lo que decíamos, decir, me quiero quedar embarazada, pues solamente veo embarazadas, ¿no? El efecto foco ese que hace nuestra atención de dirigirnos a estímulos concretos, entonces esos los percibimos con más claridad que el resto. No quiere decir que haya más, sino que yo como que me centro más en eso y percibo más esos que los demás. Luego otras cosas también, el que yo espere, el que espero de lo que estoy viendo. Las expectativas que yo tengo, pues al final, pues hablábamos también con el tema de las cosas paranormales, ¿no? Fantasmas, el escuchar, las psicofonías. Tú escuchas ruido, pero si te dicen, dice tal palabra, pues al final tú, como esperas escuchar esa palabra, pues esa expectativa que tienes de lo que vas a escuchar, pues al final se hace real y lo escuchas. Curioso. Muchas veces hemos visto pues en nuestra vida académica, incluso en nuestra vida cotidiana, ilusiones, ¿no? Siempre normalmente son ópticas, pero no sabía yo que hay de todos los sentidos, ¿no? Claro, porque están muy relacionadas con los estímulos que cargamos, que cogemos, ¿no? Del exterior, y los sentidos. O sea, las ópticas es porque lo vemos con la visión, pero hay ilusiones auditivas, ilusiones también a nivel de percepción, por lo que te decía, de ver lo que quieres ver, y se ve mucho más, o se ha hablado mucho más de las visuales, pero hay muchas, las ilusiones, las imágenes estroboscópicas, que solemos ver que se percibe movimiento, es una ilusión óptica, es decir, tú ves parado, o sea, cosas que están dibujadas quietas, pero si te fijas mucho en la mirada, pues parece que incluso se empieza a mover, o los círculos que podemos dar en movimiento. A nivel auditivo, pues las que te decía también, de decir, yo al final escucho lo que quiero escuchar, ¿vale? Es como esa interpretación está guiada por las expectativas que tenga. Y luego también percepciones a nivel visual, como hemos dicho, con las líneas que te ponen 2 líneas. ¿Y cuál es más grande? Pues en función de cómo estén las flechas, si las patitas de las flechas están hacia adentro o hacia afuera, pues las puedes ver más largas o más cortas. De esas tenemos un sinfín. Esos son autoengaños, podríamos decir, errores de percepción. Claro, es a nivel de la percepción de que al final, pues lo que decíamos, que yo también lo que percibo lo interpreto de una forma y está muy basado también, pues lo que decíamos, en lo que espero ver, las experiencias que yo tenga pasadas. Es decir, si yo estoy acostumbrada a ver determinadas, pues en un contexto, familias con niños, pues en el momento que vea una mamá
mamá con un carrito, pues voy a pensar que es una mamá con un carrito, no voy a pensar que es una señora que pasaba por ahí y el carrito estaba al lado, sino que es también lo que yo vengo o lo que yo traigo de las experiencias pasadas, el contexto en el que esté. Y el estado emocional, que es algo también que influye mucho, de cuando tú ves algo, pues según estés emocionalmente lo vas a ver de una forma, el típico de vamos a ver el vaso medio lleno, medio vacío. Pues al final es cómo percibas esa noticia, esa información, y según estés ese día, pues la vas a recibir de una forma mejor o una forma un poquito más regular. Has comentado los engaños auditivos y me he acordado yo de que siempre se habla del efecto Mozart de la música clásica y parece ser que esto no es exactamente así, ¿no? No, el efecto Mozart lo que dice es que si escuchamos música clásica nos volvemos más inteligentes o parece que activamos ciertos procesos del aprendizaje y estamos más predispuestos a aprender más y mejor. Pero esto está comprobado, ¿vale? Que no es solamente con la música clásica, sino que la música, cualquier tipo de música que escuches, lo que hace es activar centros de placer en nuestro cerebro, entonces estás más receptivo a aprender y con ello hay más motivación, tenemos más ganas, estamos como más abiertos a que entre esa información y lo haces mejor y lo percibes mejor. Luego comentábamos que también es una percepción el dolor, ¿no? Que parece que es algo que no tiene discusión, pero ¿puedes sentir dolor falsamente o cómo sería esto? No falsamente, el dolor es muy subjetivo y cada uno tenemos un umbral del dolor, además que es muy difícil poder decir cuál es tu umbral del dolor y qué aguantas más o menos porque no podemos compararnos unos con otros. Pero ahí volvemos a, según mi experiencia, según el día como esté emocionalmente, pues ese dolor me puede influir más o menos, ¿vale? Tú estás en una situación en que lo estás pasando mal, pero si lo estás pasando mal porque quieres, pues el ejemplo del gimnasio, lo estás pasando mal, te duele todo el cuerpo, pero dices, pues es que estoy aquí porque me apetece, porque quiero y porque quiero conseguir hacer X, pues sigues haciéndolo. Pero si estás en ese punto de dolor o ese sentirte mal y hacerte daño en otros contextos en los que no te gusta nada, pues a la mínima no vas a aguantar, a lo mejor aguantabas un nivel 7 de 10, pues aquí no vas a aguantar nada porque no estás a gusto, no quieres estar, entonces ese estado emocional también te influye en esa percepción del dolor. Hasta ahora mismo hay un ejemplo que se pone pues, con gente que tiene miembros amputados, sobre todo en la mano, que lo que te hacen es ponerte un espejo porque tienen la sensación de seguir percibiendo el dolor porque se han quedado con la mano, pues están clavando las uñas o tienen mucha tensión en el brazo. Lo que hacemos es poner tu brazo y un espejo. Entonces la mano que tú conservas, pues lo que haces es destensarla y lo que el cerebro hace le engañamos o le autoengañamos porque lo está viendo en un espejo. Entonces se cree que la otra mano, que en este caso no la tendríamos, pues también va haciendo esa relajación, va soltando y se quita o se deja de percibir ese dolor. Y ya para terminar, algo cotidiano y simpático como son los Mari Carmen y sus muñecos, que tampoco fallecía hace mucho y nos acordamos un poco de eso. Eso también es como un efecto. Eso también es percepción, o sea, tú sabes que te está hablando una señora, pero al tener un muñeco y mover la boca, pues tú ya no sabes muy bien de dónde viene, aunque lo sepas de verdad que es la mujer lo que está hablando, pero al final nuestro cerebro lo que hace es completar esa información con el muñeco. Y veo que mueve la boca y que es parecido a lo que está diciendo ella, entonces ya me centro y pues ese engaño que decíamos antes y percibo que es el muñeco el que está hablando. Sabes que es mentira, sabes que no está hablando él, pero pues lo percibes así o lo puedes percibir así. Que con esto llegamos a la conclusión de que pongamos en tela de juicio un poco todo lo que aprendamos entre nuestro cerebro, ¿no? Todo lo que aprendamos y sobre todo a la hora de compararnos, de que no demos por hecho que todos lo vemos igual. O sea, podemos inferir que las percepciones que tenemos son parecidas, son similares, pero siempre hay un punto de diferencia porque siempre las personas, como decimos, somos N1, ¿no? No hay nadie comparado a nadie.